están ya con las materias más importantes de su conocimiento. Son estudiantes de cuarto año. ¿Qué serán los fármacos anestésicos o fármacos endovenosos? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué más? Son todos los fármacos, y en este caso, relacionado a la materia, son fármacos o drogas anestésicas que administramos por vía intravenosa, a través de una vena, y no así a través de una arteria, una vena. ¿Qué acción van a desencadenar los anestésicos generales endovenosos? Esto relaciónenlo con los anestésicos generales inhalatorios. ¿Dónde van a actuar? Farmacodinámica. En el cerebro tenemos neurotransmisores excitadores y neurotransmisores inhibitorios. Los anestésicos generales endovenosos, ¿en cuál de ellos van a actuar? En el GABA. En el neurotransmisor GABA. ¿Qué quiere decir GABA? Ácido gamma aminobutírico. El ácido gamma aminobutírico, ¿no es cierto? O sea que todos estos, a excepción de la ketamina, todos actúan sobre este neurotransmisor GABA. ¿Será excitatorio o será inhibitorio? ¿Ah? Es inhibitorio, ¿no es cierto? Es el más importante de los inhibitorios, el ácido gamma aminobutírico. Entonces, estamos de acuerdo con su fármaco dinámico, ¿no es cierto? Ya sabemos, a excepción de la ketamina, que cuando toque que hablemos de la ketamina, van a ver que es el único que actúa en otro neurotransmisor central. ¿Qué más? A ver, ¿quién quiere ganarse un punto? Levante la mano para el primer parcial. ¿Quién quiere ganarse un punto? ¿Quiere ganarte un punto? Bueno, es sobre un trabajo que ya les he pedido que hagan. Clasificación de los anestésicos generales intravenosos. Pero sí leer el libro. ¿Ven? Imagínense que ya eso deberían haberlo estudiado. Perdieron el punto. Entonces les decía yo de que los anestésicos generales intravenosos tenemos varias familias o varios subgrupos. Tenemos la familia de los barbitúricos, tenemos la familia de las benzodiazepinas, tenemos a la familia de los opiáceos o narcóticos potentes. Luego tenemos a la familia del grupo alquilfenol. Luego tenemos de la familia o grupo de las fenciclidinas. Vamos punto por punto. De los barbitúricos, son muchos los barbitúricos, pero solamente 3 se utilizan en anestesiología. Y de orden de importancia o de uso, tenemos al tiopental-sódico, al metoexcital y al tiamilal. Esos son los 3 barbitúricos.
los más utilizados. Familia de las benzodiazepinas. Igual hay un monte de benzodiazepinas, son muchas. Pero en anestesiología solo utilizamos también 3. Y en orden de importancia o de uso tenemos al midazolam, tenemos al diazepam y tenemos al lorazepam. Benzodiazepinas, o también se conoce como tranquilizantes, si ustedes quieren. Familia de los narcóticos potentes, o también se conoce como opiáceos. ¿Cuáles tenemos? Igual hay un montón, pero los siguientes son los que utilizamos en anestesia. Morfina, fentanilo, remifentanilo, sulfentanilo, alfentanilo. Esos son los narcóticos opiáceos más utilizados, pero hay muchos más. Luego les decía que del grupo alquilfenol como único medicamento lo tenemos al propofol. Y del grupo o de la familia de las fenciclidinas tenemos a la ketamina. Y también tenemos del grupo imidazol carboxilado o familia imidazol carboxilado, lo que es el etomidato. De todos esos medicamentos es que vamos a hablar, o los vamos a conocer. Y les decía, ya ustedes han llevado farmacología, tal vez no han tocado mucho estos temas, que deberían haberlo ya tocado, pero bueno, ahora los vamos a ver. Pero ya ustedes saben lo que es farmacodinamia, saben lo que es farmacocinética, ¿no es cierto? ¿O no? Farmacodinámica es el mecanismo de acción. Es cuando entra un medicamento por una determinada vía y ejerce una acción, ¿no es cierto? ¿Y qué es la farmacocinética? ¿A qué se refiere la farmacocinética? Se refiere a lo que es la absorción, a lo que es la distribución, la redistribución, el metabolismo y la eliminación. A eso se refiere la farmacocinética. Y son cosas muy importantes porque ustedes al usar un medicamento tienen que saber por dónde se va a metabolizar y por dónde se va a eliminar. Pues si yo tengo un paciente con insuficiencia hepática o insuficiencia renal, ¿cuál yo no debo dar? ¿Por qué? Porque puedo empeorar el funcionamiento de ese órgano, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes que han llevado farmacología, un medicamento que es muy hepatotóxico y lo tenemos en casa. Paracetamol.
El paracetamol, pues sí, el paracetamol es hepatotóxico. Entonces, si yo tengo o sé que tengo un paciente con disfunción hepática, no le voy a dar el paracetamol, ¿no es cierto? ¿Por qué? Le voy a fregar más ese órgano que es tan importante. Muy bien, a eso me refiero. ¿Qué características importantes debe reunir un anestésico general de uso intravenoso? ¿Cómo quisieran que sea ese medicamento? ¿Qué cualidades deberían tener? De rápida acción, doctor. Uno, perfecto, rápida acción, ¿ya? ¿Perdón? Hidrosoluble, ¿ya? ¿Qué quiere decir hidrosoluble y liposoluble? ¿Qué características le daría a ese X medicamento cuando hablamos que es hidrosoluble y es liposoluble? Porque hay medicamentos que son muy liposolubles y otros que son más hidrosolubles que liposolubles. Pero, ¿qué importancia será eso? ¿Qué importancia? Atraviesan la membrana rápido. Ya. O sea, esas dos características de solubilidad o de hidrosolubilidad mucho tiene que ver, por ejemplo, con el inicio de acción. Por una parte, el inicio de acción. Por otra parte, su absorción o su reabsorción, ejemplo, a unirse a los receptores o unirse a las proteínas. ¿Ya? La afinidad de ser liposoluble, ¿será que le va a dar mayor facilidad? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea que es más factible los fármacos que tienen mucha tendencia a la liposolubilidad que a la hidrosolubilidad, pero es importante. Entonces, ¿será más importante que sea hidrosoluble o liposoluble? Liposoluble, ¿no? Liposoluble. ¿Qué otra característica o cualidad? A ver. Recuperación rápida. La recuperación. ¿Cómo quisieran que sea la recuperación? Si es de inicio rápido, ¿cómo quieren que sea la recuperación? ¿Ah? Y luego, si ustedes quieren que sea de inicio rápido, que cuando hablamos de inicio o de inducción hablamos de llevar a un sueño, porque todos estos medicamentos deprimen el sistema nervioso central y llevan a la primera fase de la anestesia general que les había dicho que es la inducción. Inducción es igual a llevar al sueño. Entonces, si es de inicio rápido, lo duermo rápido, ¿cómo quisiera que sea su recuperación? Que despierte también rápido, ¿no es cierto? Que despierte también. O sea, que sea su inicio de acción rápido, si ustedes quieren también predecible y de pronta recuperación. ¿Qué otra cualidad más? Efectos adversos. ¿Qué ejemplo me pueden dar de efectos adversos? Bueno. ¿Ah? Ya, pero eso después lo vamos a ver. Al referirme de efectos adversos, ¿será que nos gustaría despertar con náuseas, vómitos, dolor de cabeza? ¿Será que sería bueno eso o no? No, no es cierto. O sea que después de despertar, que uno empiece a tener náuseas, vómitos,
cefalea, ¿ya? O cualquier otro síntoma o signo desagradable. Esa sería otra cualidad. Luego lo que decía la compañera, que no sea hepatotóxico, que no sea nefrotóxico, a nivel cardíaco que no sea arritmogénico, y a nivel respiratorio que no sea muy depresor respiratorio, porque estos medicamentos actúan a nivel central, a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, y lamentablemente todos se eliminan, unos más por vía hepática y otros menos por vía renal. Entonces, entre otras cualidades, las que hemos mencionado, tal vez son las más importantes. Y de acuerdo al avance de estos medicamentos, vamos a ver cuál de ellos tal vez se aproxima a reunir todas esas cualidades. Familia de los barbitúricos, tiopental sódico. El tiopental sódico es un barbitúrico, o también lo conocen como un tiobarbitúrico. Su farmacodinamia, como les decía, actúa sobre el neurotransmisor GABA. El 99% del tiopental sódico se metaboliza por vía hepática, el 1% por vía renal. En anestesiología se lo utiliza como inductor de la anestesia. ¿Qué quiere decir? Llevar al sueño, y no así para el mantenimiento de la anestesia, como inductor, y no así para el mantenimiento de la anestesia. Su presentación del tiopental sódico viene de 1 gramo en frasco de vidrio, polvo liofilizado, y tiene una característica muy particular, que tiene un pH altamente alcalino, 10.4, 10.5, altamente alcalino. Por eso es que antes de administrar este medicamento, para evitar alguna lesión a nivel del vaso de la vena, una indicación muy importante es diluir este medicamento, y lo debemos diluir con agua destilada, volúmenes en ml, 40 ml de agua destilada, para tener una concentración al 2.5%, y de esa manera no vamos a ocasionar algún daño de la pared del vaso. Ese preparado de este medicamento puede servir hasta por 7 días, siempre y cuando esté refrigerado, no congelado, refrigerado. Ya, porque si congelamos ya no nos sirve. Refrigerado, 7 días. Después de los 7 días lo vamos a desechar. Dosis del tiopental sódico. Manejamos 3 dosis. Adulto estándar, adulto de la tercera edad y en pediatría. Dosis estándar, me
refiero a una persona de 30, 40 años, de una estatura de unos 70 kilos, 70 kilos, manejamos una dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso. En algún otro libro dice de 3 a 6, no hay problema, por uno no nos vamos a enemistar, ¿no es cierto? Pero más o menos tener en mente 3 a 5, 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Pacientes de la tercera edad, 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso. Y en pediatría utilizamos dosis mayores, 5 a 7 si ustedes quieren, por kilogramo de peso. Pregunta ¿por qué? ¿Por qué utilizamos más en niños? Por su peso. ¿Ah? Porque tienen un metabolismo más rápido del fármaco. Eso, muy bien. Porque ustedes se van a fijar en que el niño lo metaboliza muy rápido el medicamento. Por eso es de que nosotros prácticamente, si bien manejamos siempre por kilo peso, pero le aumentamos no la cantidad, sino el valor numérico, ¿no es cierto? Por ese motivo de que el niño tiene un metabolismo acelerado. Pacientes de la tercera edad, ¿por qué utilizamos menos? ¿Por qué utilizamos menos? Porque el metabolismo ya en el paciente de la tercera edad es reducido, es menor. Por eso es que cuando ustedes entren a quirófano y si toca un paciente de la tercera edad, van a ver que el uso de los medicamentos en cuanto a la dosificación es menor para evitar efectos de toxicidad, efectos de toxicidad. Entonces, esa es la dosis de tiopental sódico. ¿En qué pacientes no debemos utilizar el tiopental sódico? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Del relato que les he hecho, ¿en qué paciente no debería utilizar? Bueno, efecto de adopción. ¿Ah? También nos da dos opciones. Un paciente hipocolémico como en ¿Cuál? de raza oscura. Ya, luego, Y un paciente hipocolémico. luego. ¿Ah? Que tuvo su protección y le genera una enfermedad autoinmune en pacientes de raza negra. ¿Qué se llama esa enfermedad de la raza negra? Para empezar, pacientes con insuficiencia hepática, si les he dicho que el 99% se elimina por el hígado, ¿será que es recomendable utilizar? No, no es cierto, no. ¿En un paciente renal será que puedo utilizar? Sí, porque el 1%, imagínense, se elimina por riñón, o sea que no va a haber ningún problema. Por otra parte, bueno, que hablando de nuestra cultura, a no ser, hay alguno de aquí de los yungas que es afroamericano, le dicen, los morenitos, los yungas, afroboliviano, ¿hay alguno? No. Bueno, esto no es discriminatorio, sino más o menos para que nos demos cuenta. A mí, por ejemplo, cuando yo estuve en el Brasil haciendo una subespecialidad, en el Brasil no se utiliza el tiopental sódico en anestesiología. ¿Por qué? Porque su población, una gran parte de su población es de raza oscura. ¿No es cierto? Y los de raza oscura tienen un gen de nacimiento, si ustedes quieren, de ser portadores de una enfermedad que la llevan consigo
pero mientras que uno no la despierte, está ahí tranquilo, está latente, pero no. Y se ha visto que este tiopental sódico sí activa estos genes, y es por eso de que se evita utilizar en personas de raza oscura, porque desencadena esa enfermedad que lleva el nombre de porfiria. Había alguien tiene una enamorada porfiria, cuidado que le estén dejando por el nombre. No, esa enfermedad se llama porfiria. Entonces esa sería tal vez una contraindicación absoluta de no utilizar el tiopental sódico. Por otra parte, pacientes con antecedentes de hemorragia, tomo signos vitales, hipotensión arterial, no utilizar tiopental sódico porque produce hipotensión. Entonces no utilizar. Por otra parte, pero también sería una ventaja, paciente hipertenso, ¿utilizo o no utilizo tiopental sódico? Utilizo, ¿por qué? Porque me va a disminuir esa presión alta. O sea, hablamos de hipotensión cuando está la presión arterial por debajo de 90, 60, 80, 50, ¿no es cierto? Hablamos de hipotensión. Y hablamos de hipertensión arterial cuando está igual o mayor a 140-90, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, en algunos casos favorece, en otros casos no. Y eso va a depender también de la dosis del medicamento. Y también debemos tener mucho cuidado en pacientes con alguna enfermedad respiratoria que maneje saturación parcial de oxígeno menor a 80, porque también dependiendo de la dosis, el tiopental sódico puede producir depresión respiratoria, dependiendo de la dosis, depresión respiratoria. Un efecto propio del tiopental sódico es que su inicio de acción es tan rápido que cuando voy administrando por vía endovenoso, en tiempo, en segundos, como dicen los libros, brazo, cerebro, que no va más allá de 30 segundos, o exagerando un minuto, el paciente queda completamente dormido. Y eso yo lo he comprobado en la práctica. Cuando estoy haciendo un procedimiento y le estoy administrando tiopental sódico, le voy preguntando sus datos estadísticos, cómo se llama, y voy calculando en segundos. Y la verdad es que no me llega ni a los 15 segundos que ya queda dormido. Empiezo cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, y cuando ya quiero preguntar algo más, queda dormido. O sea que es de inicio rápido el tiopental sódico. Y su tiempo de duración es entre 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos el paciente despierta, solito despierta. ¿Qué debemos tener en cuenta con el tiopental sódico en el momento de su administración? Que cuando llega al sueño hace un periodo de apnea transitoria. ¿Y qué es una apnea transitoria? ¿Qué es apnea transitoria o apnea si ustedes quieren? El paciente deja de respirar, pero ¿en qué tiempo?
Fuerte. Pero cuál para en 1 o 2 segundos, eso no es apnea. ¿Qué tiempo fisiológicamente debe durar una apnea? Máximo 1 minuto. 1 minuto de apnea. A ver, ustedes mañana van a ser mis colegas, ¿cómo no van a saber cuánto dura una apnea transitoria? 15 a 20 segundos, no dura más una apnea transitoria. Y es ahí donde nosotros debemos tener muy en cuenta lo que es la vía aérea respiratoria, porque ahí el paciente está en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Está dormido. ¿Qué probabilidades hay de que la lengua me puede obstruir? Porque la lengua se cae para atrás. La base de la lengua es ancha y me obstruye toda la vía respiratoria. Entonces, si yo en ese momento descuido ese detalle importante, esa apnea transitoria se va a convertir en una depresión respiratoria o una hipoxia. Entonces, lo que tenemos que hacer es hiperextensión y lateralización. De tal manera que al producir hiperextensión estamos poniendo en una correcta posición todo lo que es la vía aérea respiratoria, y si lateralizamos también la lengua nos la estamos llevando al lado de la lateralización, ya sea al lado derecho o lado izquierdo. Y ustedes calculan y van a ver que 15 a 20 segundos empieza nuevamente a ventilar el paciente, empieza a ventilar. Otra recomendación de no utilizar es pacientes con antecedentes alérgicos. O si utilizo y sé que es alérgico, ¿qué hago? ¿Qué hago primero? Si sé que es alérgico y sí o sí tengo que utilizarlo, ¿qué hago? ¿En este caso sirve la prueba de sensibilidad? No, ya me dijo, sí doctor, soy alérgico, pero no al tiopental sódico, soy alérgico al polvo, y el tiopental sódico también produce liberación de histamina, o sea que puede desencadenar su alergia. Pero ¿qué yo hago? ¿Qué hago? Antes de administrar el tiopental sódico. Se puede utilizar. Eso, me anticipo y administro cualquier antialérgico, espero que haga un poquito de efecto y administro el tiopental, que no va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? O si no, como vamos a ir aprendiendo, buscamos otra alternativa, otro inductor anestésico, pero como conocimiento, ya ustedes saben, me adelanto con un antialérgico, ¿no? Porque muchas veces ni el mismo paciente sabe que es alérgico, administramos un X medicamento y empezamos a tener un paciente que va a empezar con, ¿qué siente el paciente con alergia o inicio? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué tienen? A ver, vamos. Pero directamente se va a ir a falta de respiración. ¿Cómo empieza? ¿Ah? Prurito. ¿Saben qué es el prurito? ¿No es cierto? Lo que está picando mis brazos, me pica mi pecho, mi cuello, ¿no? El prurito. Después empiezan a aparecer pequeñas erupciones, ¿no es cierto? La piel se torna más rubicunda y después ya mi garganta, doctor, me pica, y ahí es donde uno ya tiene que asustarse, porque después de esa picazón se va a cerrar ¿qué? La glotis, ¿no es cierto? La glotis. Entonces siempre también debemos tener a mano
un antialérgico, o también qué otro medicamento debemos tener para revertir una alergia. ¿Ah? Fuerte. ¿Cuál es la epinefrina? La adrenalina, pero la adrenalina, su uso está indicado en un shock anafiláctico. Pero en una alergia, como lo hemos descrito, no vamos a ir directo con la adrenalina, ¿no es cierto? ¿Qué utilizamos? ¿Qué otra alternativa? El médico debe tener varias alternativas. Puede ser una dexametasona, clorfeniramina, que ella es un antialérgico, es un bloqueador H. A ver, ustedes expertos en farmacología. Clorfeniramina, todos los antialérgicos son bloqueadores H2, ¿no es cierto? Hay H2 y hay uno H1, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben más que mi farmacología. Pero de los corticoides tenemos de acción rápida, reacción intermedia y de acción prolongada. ¿Cuál sería el indicado a utilizar? Porque ¿cuál es la rápida? No, ese es de depósito, o sea, va a actuar tarde. La hidrocortisona. Pero la hidrocortisona es antialérgico, o por qué tiende a inhibir la reacción alérgica. Es un antiinflamatorio corticoide. ¿Qué son los corticoides? Han aprobado farmacología y han debido llevar los glucocorticoides, los mineralocorticoides. ¿Cuál es su farmacodinámica? A ver. Antiinflamatorio. Ya, pero por eso no utilizamos nosotros el corticoide para revertir, porque muchas veces no tenemos adrenalina, pero si uso hidrocortisona revierte un shock anafiláctico. ¿Por qué? ¿Dónde actúa para revertir el shock anafiláctico, el corticoide o cualquier proceso alérgico? Los corticoides no son AINES para actuar sobre la ciclooxigenasa. Los AINES actúan sobre el COX-1, COX-2, COX-3, parece, ¿no es cierto? Sí. Pero los glucocorticoides no actúan sobre eso. ¿A dónde va a actuar ese hidrocortisona? Y le va a decir, oye, revertí esto, H1 no. ¿Cómo han aprobado farmacología ustedes? Lo que dice la compañera está bien, pero algo más. Y ese algo más es que cuando yo utilizo un corticoide que sé que me va a ayudar a revertir un proceso alérgico agresivo o un shock anafiláctico, si ustedes quieren, es porque ese corticoide, todos los corticoides, no solamente la hidrocortisona, todos estimulan a la glándula suprarrenal. Y a la glándula suprarrenal tiene la corteza y la médula. Le dice a una de ellas empezar a liberar de qué. ¿Qué va a liberar? Le dice, oye, empezar a liberar una catecolamina endógena. ¿Cuál?
¿Qué catecolaminas endógenas tenemos? Adrenalina. Lo que decía el compañero, la epinefrina o adrenalina, le dice, oye, empezame a liberar adrenalina. Y la glándula empieza, y si me libera adrenalina va a ser mejor que la adrenalina que me hacen en farmacia o en las droguerías, ¿no es cierto? O sea que mi mismo organismo libera, ¿ya?, esa catecolamina, y de esa manera revertimos lo que ustedes quieran. Ese es el mecanismo. No es porque es antiinflamatorio, no es porque es antialérgico. Los corticoides son drogas inmunosupresoras para empezar, ¿no es cierto? Son inmunosupresoras. Pero ya saben ustedes el mecanismo por qué podemos revertir cualquier proceso. ¿Ya? Y en esos casos de emergencia, la hidrocortisona. ¿Ya? Y en casos que no, pues utilicen, si ustedes quieren, como decía el compañero, una de depósito, dexametasona. ¿Cuál otra de depósito tenemos? Betametasona. La betametasona. ¿Y de acción intermedia cuáles tenemos? ¿Cuáles tenemos de acción intermedia? Prednisona, ¿cierto? Bueno, así como yo les he dado paso por paso lo del tiopental sódico, tarea me van a hacer lo mismo con el tiamidal y con el metoexcital. Lo mismo, así paso por paso como les he dado, ya que las diferencias son pocas, pero son importantes. Me van a averiguar así cortito el tiamidal y el metoexcital. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿Preguntas, dudas? ¿No hay? Con la vasodilatación. Vasodilatación. Todo lo que produce hipotensión, ¿ya?, pero no digamos relacionado en este caso con la hemorragia, ¿no es cierto? ¿Ya? Toda droga que produce vasodilatación, ¿qué pasa cuando el vaso sanguíneo se dilata? ¿Ah? ¿Es cierto? ¿Y qué pasa con la vasoconstricción? Sube, ¿no? Entonces, el tiopental sódico es vasodilatador. Y a nivel pulmonar, ¿cómo sería entonces el tiopental sódico? ¿Será broncoconstrictor o broncodilatador? Broncoconstrictor. ¿Qué será? Broncoconstrictor, ¿no? ¿Ah? Usted mencionó que era depresor del sistema respiratorio, pues Entonces broncoconstrictor. cierra los bronquios, no es un broncoconstrictor. A nivel respiratorio. Bueno, jóvenes, aquí vamos a quedar. El día lunes, ya saben, 16:45 ya empezamos a dar el examen. La lista, por favor, pueden retirar. Parece edad, eso dijo la gente, no vamos a hacer mucho, pero eso tiene